helio, HL, ¿cierto? Se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 2,5 atmósferas. Se comprimen de vuelta con presión. ¿Qué dijimos? Si es compresión, la temperatura 2 va a ser mayor, ¿no es cierto? Eso quiero que se lo aprendan. Adiabático, ¿qué quiere decir adiabático? Calor igual a 0. En una sola etapa. ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Bien. Irreversible. Perfecto. Hasta que la presión final se duplica. Esta es la presión 1. La presión 2 dice que se va a duplicar. ¿El doble de 2,5? 5. Directamente. Perfecto. Aquí me está pidiendo calcular la temperatura final. A veces lo dice, a veces no, pero sabemos que siempre tenemos que partir de eso. Y variación de entalpía. ¿Cuál es la fórmula de variación de entalpía? Ya lo vimos. N, Cp, temperatura 2, menos temperatura 1. Perfecto. Eso lo sabemos, no debemos. Aquí si es compresión, dijimos que el trabajo va a ser igual a negativo. Lo tenemos de esta manera. Vamos a colocar lo que va a ser el caso 2. Bien. ¿Qué dijimos cada vez que vamos a ver un tipo de ejercicio de esto? Dijimos que siempre vamos a partir con la primera ley de la termodinámica, en este caso su fórmula. En este caso me dice que variación de líquido va a ser igual a calor menos trabajo. Esa es la general. Dijimos que es un proceso diabático, calor va a ser igual a 0. Por lo tanto, mi fórmula va a ser variación de energía interna, va a ser igual a menos trabajo. Ahora bien, en este caso ya no vamos a ocupar esa fórmula que ocupamos antes para ir a la temperatura 2. En este caso, tenemos que sacar la temperatura 2 desglosando esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a desglosar? ¿A qué es igual la variación de energía interna? A N Cp, temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Y a qué es igual trabajo? En un proceso irreversible. Aquí lo voy a colocar. O mejor aquí. Trabajo para un proceso irreversible va a ser igual a presión de oposición, diferencia de volumen. ¿Se acordarán de esto que vimos en el laboratorio? Y dijimos que la presión de oposición es lo mismo que decir presión 2. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría aquí esta fórmula? Menos presión 2, diferencia de volúmenes. Quedaría de esta manera. Con esto de aquí ya desglosado, yo voy a hallar temperatura 2. Con esto de aquí. Con esto de aquí tengo que despejar yo temperatura 2. Ahora bien, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos aquí, no tengo nada como por despejar los volúmenes. Si se dan de cuenta, no me dan los datos volúmenes, ¿no es cierto? Pero yo, ¿qué puedo asimilarlo? Decir que es igual volumen, con la fórmula del pavo igual a NRT, como ustedes lo conocerán. Es igual a NRT. Si yo despejo volumen, ¿qué quiere decir que va a ser? NRT sobre presión. Volumen va a ser igual a todo esto, ¿no es cierto? Con la fórmula de la ley general de los gases. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Quedaría de esta manera. Menos presión 2. Volumen 2, ¿a qué va a ser igual? A NRT. Estamos hablando de volumen 2, por lo tanto va a ser temperatura 2, ¿no es cierto? Sobre P. Estamos hablando de volumen 2, por lo tanto va a ser presión 2. Menos NR, temperatura 1, porque estamos hablando de volumen 1, sobre presión 1. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar? ¿Qué está haciendo esto? Multiplicar, ¿no es cierto? Vamos a multiplicarlo por cada uno. Y aquí lo vamos a desglosar.
CB cuánto vale para un gas? ¿Qué sería? El monodióxido. Fíjense su tablita. La tablita es para que la miren y se las aprendan. La tablita que les pasé. Mon. En tanto, su CB ¿cuánto sería? 3 medios. ¿Cierto? Bien. 3 medios por L. Siempre no nos vamos a olvidar de esa L. Temperatura 2 menos temperatura 1. Ahora aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a multiplicar, dijimos, y haría menos presión 2 N temperatura 2 sobre presión 2 menos por menos más presión 2 N temperatura 1 sobre presión 1. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Está repitiendo, ¿no es cierto? Numerador con denominador. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. ¿Cómo quedaría después? R temperatura 2 menos temperatura 1. Aquí quedaría menos N temperatura 2 más presión 2 N temperatura 1 sobre presión 1. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto lo vamos a seguir haciendo hasta abajo. Aquí. Factor común, ¿no es cierto? NR. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, factorizar. Vamos a sacar el factor común, que es NR. Y aquí quedaría menos temperatura 2 más presión 2, temperatura 1 sobre presión 1. De esta manera. ¿Y esto para qué lo hicimos? Para hacer esto. Bandos opuestos, ¿no es cierto? Se pueden simplificar. ¿Cómo quedaría entonces? 3 medios por temperatura 2, temperatura 1. Esto quedaría menos temperatura 2 más presión 2, temperatura 1 sobre presión 1. De esta manera quedaría, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué está haciendo este 3 medios? Multiplicar, correcto. Por lo tanto, vamos a multiplicar a cada uno. ¿Cómo quedaría? 3 medios de temperatura 2 menos 3 medios de temperatura 1 va a ser igual a menos temperatura 2 más presión 2, temperatura 1 sobre presión 1. Ahí quedaría, ¿no es cierto? Todo vamos ahí, está bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que tenemos que hallar temperatura 2. A un lado tenemos que poner todo lo que sea temperatura 2 para poder hallar la temperatura 2, despejar lo que es temperatura 2, el otro lo demás. Aquí tengo temperatura 2. ¿Dónde más tengo? Aquí. Esto lo que está aquí pasaría a este lado, ¿no es cierto? Y lo que está aquí, que es temperatura 1, pasaría a donde están las temperaturas 1. ¿Cómo vamos a hacerlo? Directamente cambiamos de posición. Está con negativo, ¿no es cierto? Va a pasar con positivo. Entonces se mantiene presión 2, temperatura 1, presión 1. Este que está con negativo pasará positivo. 3 medios de temperatura 1. Bien. Ahora, ¿aquí qué podemos hacer? En este lado, suma de fracciones. Bien. 3 medios más, ¿qué hay por delante de la temperatura 2? 1, ¿no es cierto? Sumen esas fracciones y ¿cuánto les sale? ¿Cuánto les sale? Revisan cuánto les sale. Aquí, ¿qué podemos hacer? Factor común tengo, ¿no es cierto? Temperatura 1, temperatura 2. Yo puedo hacer. ¿Cuánto? 5 medios o si no 2,5. 5 medios. Ahí. Bien. Vamos a factorizar, vamos a tener el factor común que es la temperatura 1 porque se repiten los dos. Que haría presión 2, presión 1 más 3 medios. Bien. Ya lo tenemos casi despejado la temperatura 2. Aquí tenemos que despejar, ¿no es cierto?, esos 5 medios. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos formas en las que lo pueden hacer ustedes. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir, pasaría de esta manera. O directamente, todo esto está multiplicando, ¿no es cierto?, pasaría a dividir. De las dos maneras les pueden enseñar con otra asignatura, le puede ser de una forma, de la otra de otra forma.
quedaría así. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, ¿no es cierto? Por eso les dije que el caso 2 y el caso 3 es un poquito largo por el despeje. La otra era más fácil, una formulita y listo. ¿No es cierto? Ahora ya lo tenemos de esta manera. Ahora tengo 2, dice que es igual a temperatura 1. ¿Cuánto es mi temperatura 1? Aquí lo tengo, pero lo tengo en Celsius. Dijimos que no ocupamos Celsius. ¿Cuánto sería en Kelvin? 298,15 Kelvin, ¿es cierto? ¿Todos de acuerdo? Bien. Vamos a colocar eso. 298,15 Kelvin por presión 2 sobre presión 1. ¿Cuánto es presión 2? 5 atmósferas. Sobre presión 1, ¿cuánto es presión 1? 2,5 atmósferas. Más 3 medios. Todo esto sobre 5 medios. Aquí atmósfera con atmósfera se van a ir, por lo tanto va a quedar en Kelvin. ¿Cuánto le sale? Por teoría, tendría que salir. Por teoría. 417,41. ¿Cuánto? 417,41. 417,41. ¿Otro decimal? No, solo eso. Ya, bien. ¿Qué? ¿Aplicó? Sí, ¿no es cierto? Y para nuestra suerte, también era que hayamos ese ejercicio. Entonces llevamos la mitad del ejercicio. En la anterior no íbamos nada porque no habíamos hallado el inciso A ni inciso B. Pero en este caso nos lo pedían como inciso. Temperatura 2. Ya lo vi. Ahora, ¿qué es lo último que me falta? Que me pide el enunciado. Entalpía. Que me dice que es NCP, temperatura 2, menos temperatura 1. En este caso, ya tengo N porque me estaba dando el enunciado. 2 mol por Cp. ¿Cuánto vale Cp si es monoatómico? No, 3 medios. 3 medios. 5 medios. Correcto, ahorita vamos a hacer esta lista. 5 medios, ¿no es cierto? 5 medios por L. 1,987 calorías. Mol, Kelvin. Temperatura 2, la acabamos de hallar, 417,41 menos 298,15 Kelvin. Aquí, Kelvin con Kelvin se van a ir, mol con mol se van, que quedaría calorías. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto? 1184,85. 1184,85 calorías. A veces me va a salir así de alto la caloría, pero si hicieron bien todo eso, significa que está bien. Ahora, ¿algún problema con este tipo de ejercicio? Es más largo el despeje de temperatura 2, como se habrán dado cuenta. Ahora aquí no hay atajos. Pueden, eso sí, directamente este con este lo pueden hacer directamente, pero no lo pueden simplificar. Si estaban aquí, no pueden pasar a esto, ¿me entienden? O pasar a esto rápidamente. El ingeniero quiere el procedimiento de cómo hicieron el despeje. El ingeniero es docente de matemáticas, ¿saben? Le gusta ver eso, cómo hicieron despejar temperatura 2. Si no lo hacen, les va a observar ese examen también, ese problema. Y en su guía creo que igual está largo, así. Tienen que practicar. Entonces, hicieron la tablita que les pasa, no pueden hacer nada. Obviamente, si piensan que el helio es diatómico, le van a cambiar lo que es el valor de Cp y Cb, y significa eso que todo lo que hicieron estaba mal y no va a valer nada ni procedimiento. A veces hace valer el procedimiento, pero si ocupan los datos correctos, pero se equivocaron en un signo, en algo, ahí hace valer. Pero cuando se equivocan totalmente desde el fundamento, entonces ahí ya no se vale. ¿Me entienden, no? ¿Qué le dijo? Un gas diatómico, ¿no es cierto? Vamos ahí. Me acuerdo que era un gas diatómico. Diatómico. ¿Qué quiere decir gas diatómico? ¿Cuánto es su Cp y su Cb? Cb, 5 medios
por R y CP 7,5 por R. ¿Qué más les dije? ¿Me dictan, por favor? Un gas diatómico se expande, creo que les dije, ¿cierto? Se expande. Ahí hay un proceso de expansión. ¿Qué dijimos que era la expansión? ¿Cómo va a ser su temperatura 2? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. Menor a temperatura 1. Bien. ¿Qué más le dije? Por lo tanto, si es expansión, trabajo va a ser Positivo. positivo. Bien. Adiabáticamente, creo que les dije también, el calor va a ser AC. ¿Qué más? Temperatura 1. ¿Cuánto les dije? 27. Sí. Ya. ¿Qué más les dije? Presiones. Presión constante. Presión constante. ¿Cuánto? 760. Presión de posición o presión constante, presión 2. 760. Miligramos de mercurio. ¿Eso es lo mismo que decir? Una atmósfera. Bien. ¿Qué más? Presión inicial Presión inicial, ¿de cuánto? Presión 1. de 5 atmósferas. 5 atmósferas. ¿Qué más? Calcular el trabajo realizado. De datos de volúmenes, creo. Volumen El 4 volumen veces. 2 va a ser 4 veces el inicial. Bien. El volumen 2 va a ser 4 veces volumen 1, porque volumen de la inicial. Y volumen 1 va a ser igual al volumen 1. Eso tienen que asociarlo ustedes. En este caso no me da explícitamente cuánto vale el volumen 1, solo me dice que el volumen 2 es el doble del volumen 1. Si no tengo datos de volumen 1, quiere decir que volumen 1 es igual a volumen 1, técnicamente. Eso tiene que hacer. Nada más creo que les di de datos, ¿no? Después les pedía trabajo y entalpía en la transformación que es el H. Eso. Ya. ¿Qué dijimos cada vez que vamos a hacer? Te va a hacer el caso 3. Caso 3. Bien. Vamos a seguir ocupando fórmula. Variación de entalpía. Aquí es igual NCP, temperatura 2 menos temperatura 1. Vamos aquí igual con la variación de energía interna. NCB, temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Qué dijimos cada vez que vamos a ver este caso? ¿Con qué fórmula partimos? Siempre la primera ley. De aquí siempre partimos. Me dice adiabático, calor a cero. Por lo tanto, mi fórmula va a quedar de esta manera. Ahora bien, si bien, aquí me olvidé decir que si bien el ejercicio no les dice en una sola etapa, en varias etapas, pero si le dice presión constante o presión de oposición, ¿en qué fórmula tengo yo eso? En la fórmula de trabajo reversible o irreversible. ¿Se acordarán? Irreversible, ¿no es cierto? La anterior vez ya lo vimos en nuestro ejercicio. Pero es irreversible. No les va a decir es un proceso irreversible. No, se lo da técnicamente aquí, ustedes lo tienen que deducir, pero siempre es un proceso irreversible. Dijimos que los dos casos anteriores van a ser irreversibles. El otro igual era irreversible, ¿cierto? Bien. Entonces, si es irreversible, ¿qué voy a hacer? Tengo que hallar temperatura 2 con la fórmula desglosada, como hicimos la anterior vez. Hallar temperatura 2. ¿Con qué? Con esta fórmula. Oración de energía interna que es igual NCB, temperatura 2 menos temperatura 1. Trabajo en un proceso irreversible, ¿cómo era el trabajo? Igual, presión de oposición, diferencia de volumen, ¿es cierto? Proceso irreversible. Bien. Ahora, ¿cómo quedaría con la fórmula? Sería menos presión de oposición, pero sabemos que la presión de oposición aquí es igual presión 2, directamente a presión 2, por diferencia de volumen. Aquí es igual volumen 2. 4 veces volumen 1. Menos, aquí es igual volumen 1 a volumen 1. Aquí, ¿qué va a pasar?
NCB, temperatura 2 menos temperatura 1, menos presión 2 por, aquí queda B, resta, ¿no es cierto? 4 menos 1. ¿Cuánto nos va a salir? 3, volumen 1. ¿No es cierto? Ahora bien, aquí tengo cuadrados de reemplazar, pero aquí no sé cuánto vale el volumen. Pero sabemos con qué fórmula leímos cuánto era el equivalente volumen. Con la fórmula de Pau igual a NRT. Despejando aquí volumen, quedaría así, ¿no es cierto? Ahora bien, tengo que despejar, tengo que reemplazar, por así decirlo, su valor de volumen 1. NCB, temperatura 2 menos temperatura 1, menos presión 2 por 3. ¿Cuánto dijimos que vale el volumen? NR. Estamos hablando de volumen 1, por lo tanto, temperatura 1 sobre presión 1. Bien. De esta manera queda. Ahora, aquí lo vamos a desglosar. CB, ¿cuánto vale CB? 5 medio R, ¿no es cierto? Temperatura 2 menos temperatura 1 menos presión 2, 3 NR, temperatura 1 sobre presión 1. ¿Aquí qué podemos hacer? NR se va a ir con este NR. ¿Cómo quedaría? 5 medio, temperatura 2 menos temperatura 1, presión 2, 3, temperatura 1 sobre presión 1. Aquí, para hacerlo más simple, vamos a colocar lo que es el 3 por delante, ¿ya? Así, que es lo mismo, solo cambié de posición. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a multiplicar, el cerebro está multiplicando 5 medios por temperatura. Por temperatura 2, más por menos 5 medios por temperatura 1. Menos 3, presión 2, temperatura 1 sobre presión 1. ¿Cuánto quedaría aquí? Al otro lado, ¿no es cierto? A ver. Estoy confundiendo. No estaría bien. Vamos a comenzar con esta fórmula. Esto pasaría con positivo, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo último que nos faltaría? Ahí. Esto que estaba multiplicando se va a ir a dividir. ¿Y cuánto le sale si yo lo reemplazo? Aquí lo que podríamos hacer para que no quede así en su calculadora, a ver, aquí, quedamos en 5 medios, temperatura 2. Aquí, temperatura 1, temperatura 1 se estamos repitiendo, ¿no es cierto? Factor común, temperatura 1. Menos 3, temperatura 1, menos 3, presión 1, más 5, medio, presión 2. Así quedaría, ¿no es cierto? Si lo hago factor común de temperatura 1. Pero aquí se repite y aquí igual se repite. Entonces ahí recién, para más simple, para no estar repitiendo. Entonces 5 medios.
Si yo ahí, ¿cómo lo voy a colocar? Temperatura 1, ¿cuánto vale? No nos da datos de tabla. Aquí. Esto convertido a Kelvin, ¿cuánto sería? 27 grados Celsius. 300, ¿no es cierto? 300,15. Kelvin. Esa vamos a colocarla aquí. 300,15 Kelvin. Por menos 3. Presión 2, ¿cuánta es presión 2? Una atmósfera. Sobre presión 1, 5 atmósferas. Más 5 medios, todo esto sobre 5 medios. ¿Cuánto le sale? Si lo colocan así. Por teoría le debería salir menor, ¿no es cierto? A la temperatura 1, porque dice expansión. Esto 28, nada más. 114. Bien, ¿en qué unidades? Kelvin, ¿no es cierto? Porque hay atmósfera con atmósfera se va. ¿Cumple o no cumple? Cumple, ¿no es cierto? Porque me dice temperatura 2 en expansión va a ser menor a temperatura 1. ¿Cuánto es mi temperatura 1? 300. Temperatura 2 es mayor o menor? Menor. Entonces, está muy bien. Eso se tienen que dar de cuenta. Bien. En este caso, esa es la conclusión del ejercicio. Hasta el momento no hicimos nada, solo despejamos temperatura 2. Porque me pedía trabajo y corrección de entropía. Ahora, para ir al trabajo, ¿cómo puedo ir al trabajo? Más fácil. Si hay variación de energía interna, hay trabajo. Entonces, directamente con esa forma. Trabajo a partir de variación de energía interna. Variación de energía interna que es igual N CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Por lo tanto, N. ¿Tenemos número de moles? No. Pero en este caso que no les da, lo tienen que suponer que es 1, un mol. Si no le da un mol. CB, ¿tenemos CB? 5. ¿Cuánto es el CB? 5 menos. Por ¿cuánto vale? 1,987 calorías mol Kelvin. Por temperatura 2, ¿cuál es la temperatura 2? 228,114 menos temperatura 1 que es 300,15. Todo esto sabemos que es Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, mol con mol se van. ¿Qué me queda? Calorías. ¿Cuánto le sale ahí? Menos 357,84. Menos 357,84 calorías. Está bien. Ahora, ¿qué dijimos con que íbamos a hallar el trabajo a través de la energía interna? Con la formulita. Variación de energía interna va a ser igual a menos trabajo. Coloco menos 1 va a ser igual a trabajo, va a ser igual a menos variación de energía interna. Por lo tanto, trabajo va a ser igual a menos de la fórmula. ¿Cuántas variación de energía interna? Menos 357,84 calorías. Aquí que va a pasar menos por menos, más. Más, no lo colocan, pero yo siempre lo coloco para que se den idea. 84 calorías. ¿Estamos bien? La expansión del trabajo siempre va a salir positivo. ¿Salió positivo? Salió positivo. Entonces, bien. ¿Qué más me pide? Entalpía, ¿no? El inciso B, entalpía. NCP, temperatura 2 menos temperatura 1, lo mismo. N dijimos que no nos los da, pero suponemos siempre que cuando no nos da es un mol. Por CP, ¿cuánto es el CP? 7 medios. Por R, 1,987 calorías mol Kelvin. Por temperatura 2, 228,1
114 menos 300,15 Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, mol con mol se van. ¿Y entalpía cuánto sale? Calcule. Menos 500,97. Menos 500. 500,97 97. calorías. Y ahí quedaría. ¿Alguna duda con este tipo de ejercicio? Esos son los 3 casos que les va a entrar. El ingeniero hace 3 a 4 modelos de examen. Entonces, uno va a tener, los suertudos va a tener el fácil, el cortito, la que es con formulita, ya conocen, la reversible. Otro va a tener el caso 2, que ya lo vimos. Y otro va a tener este caso, de aquí. Que técnicamente parecido al caso 2, lo único que varía es esto, ¿no es cierto? Nada más. ¿Dudas con este tipo de ejercicio? Saben, si no me da moles, y no tengo tampoco gramos para hallar moles, no me da ninguna manera de hallar moles, sabemos que vamos a ocupar un mol, por lógica. Entonces, ya saben. Otra duda que pueden tener de esto, siempre manejen esta terminología. Ya, es importante que sepan la terminología. Expansión, temperatura 2 menor a temperatura 1. Trabajo, positivo. Adiabático, calor igual a 0. Si me dice varias etapas, muchas etapas, n etapas, proceso reversible. Si me dice una sola etapa, irreversible. Si no me dice, pero me está dando volúmenes y me está dando presión constante, presión de posición, irreversible. ¿Por qué? Por su fórmula de trabajo. ¿Me entienden? Tienen que deducir todo eso. Se les está explicando para que no cometan esos errores. ¿Ya? Y primordial, practiquen este despeje. Algunos obviamente pueden hacer otro tipo de despeje. Este es el que yo conozco así. Pero hay algunos que lo hacen diferente, pero igual sale de la misma manera. La cosa es que estén bien el despeje. Practiquen esto, que esto es lo que la mayoría falla cuando les toca este ejercicio, el despeje. Lo despejan bien o no saben bien y le ponen el ojo, no sé qué cosa le pone a la ingeniera pasada. Ahí va descontando puntos. ¿Bien? ¿Dónde está mi lista? Hasta aquí quedamos. La próxima